que hablan en Pasos Perdidos. Ayer se conoció un fallo de la jueza Presca, que es la que lleva adelante el juicio por YPF en Estados Unidos, que dejó más cerca la posibilidad de que se embarguen activos. Bueno, está todo, no es algo definitivo, pidió informes al gobierno argentino, al Banco Central y todo eso. ¿Es realmente complicada esa situación, Luciana? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Es un juicio que lleva muchísimos años, tiene que ver con el proceso de estatización de YPF. Previo a la estatización hubo un primer intento que fue la nacionalización. Esto se da en un marco crítico de faltante de combustible para el funcionamiento de la economía. Esto es durante la primera presidencia de Néstor Kirchner, dado el crecimiento, el nivel de actividad. Bueno, Argentina se caracterizaba por autoabastecerse, sí, por supuesto, con una actividad desplomada, ni bien la actividad empieza a repuntar, claro. La economía empieza a mostrar limitantes en términos de restricción externa, porque había que poner muchos dólares para importar energía. Teniendo a YPF y siendo ya Vaca Muerta una promesa, Cristina Fernández de Kirchner junto al gobernador de Neuquén, Mario Zapag. ¿Mario se llamaba? ¿Zapag? ¿De nombre? No, me parece Mario Zapag, el sí, el cómico. Jorge Zapag, sí, el nombre de pila de Zapag. En ese momento gobernador de la provincia. Ya sabían o inferían o sospechaban o tenían la hipótesis de los recursos que había en la cuenca y necesitaban YPF como punta de lanza para ese desarrollo. Entonces, presionados por la restricción externa y por la promesa de Vaca Muerta, deciden avanzar sobre la petrolera de bandera. Entonces, el primer intento es meter ahí empresarios nacionales, y es cuando facilitan la entrada al grupo Petersen de la familia Eskenazi, mediante un arreglo. El Banco de Santa Cruz le presta la guita, en ese momento el presidente era el Chino Zanini, facilitan mucho la cuestión, no ponen un peso los Eskenazi para entrar, y resulta fallido el objetivo. Los Petersen se comportan de igual manera que el grupo Repsol, que hasta ese momento era propietario de la compañía, el grupo español. No da frutos, no se llega ni se encamina hacia el objetivo, posicionar la empresa como se pretendía. Entonces le dan salida. Cuando le dan salida a Repsol, le dan salida también a los Eskenazi. A Repsol sí se le reconoce, y ahí es muy criticado Axel Kicillof, ya él era el ministro de Economía, y esto ya sucede durante la presidencia de Cristina. Sí. Le reconoce a Repsol 9.000 millones de dólares por la expropiación de la compañía, y por supuesto a los Eskenazi nada. ¿Por qué? Porque no habían puesto guita para entrar, sino que habían sido financiados. Es ahí que los Eskenazi comienzan la demanda en tribunales internacionales, porque la jurisdicción estaba puesta en los tribunales internacionales, y viene este fondo que se llama Buford, que es un fondo buitre de los que se conoce como de segunda generación, porque no es que compran bonos de título de deuda soberana prontos a defoltear como hace un buitre, sino que lo que compran son los derechos de juicio, el derecho al litigio. Entonces le compran a los Eskenazi el derecho a continuar el juicio. Sí. Ya ahí tenemos una primer sospecha, que por ahí pasa mucho la defensa de Argentina, que hay que decir que durante los últimos 3 gobiernos mantuvo continuidad en su estrategia de defensa en este juicio, que es decir, ojo que Buford no le compró los derechos del juicio a los Eskenazi, sino que se asoció con los Eskenazi. Es socio de los Eskenazi. ¿Y eso cambia? Y sí, por supuesto, porque, en ese sentido, el derrotero que le espera judicialmente es otro, depende de cuál sea el demandante, y vos no puedes tener un demandante oculto, ser socio de un demandante. Ajá. Hay que decir que esto se tramita en el segundo circuito de Nueva York. La jueza, como bien dijiste vos, Amato, es Loreta Presca, sucesora del juez Tomás Griesa, que es el que falló en contra de la Argentina por la causa de los fondos buitre, y por el cual Argentina tuvo que poner también, una cifra equivalente, 16.000 millones de dólares. Bueno, avanza este juicio. Buford reclama, por el litigio, 16.000 millones de dólares. Y en el avance del juicio, la defensa de la Argentina logra correr a YPF
como blanco de activos. ¿Por qué? Porque dicen, no, bueno, YPF no tiene nada que ver, YPF es una empresa que si bien el 51% de las acciones están en manos del Estado, hay 49% de accionistas privados. En todo caso, el responsable es el Estado argentino, no YPF, y este es un gran logro en el avance del juicio que consigue la Argentina, que es decir, YPF no es blanco de demanda, a quien se le está demandando es al Estado. La instancia en la que estamos ahora, del juicio, que viene más o menos así, y ese es el upgrade. O sea, esto que vos decís es lo que pasó ayer, digamos, esto último que decís. No, esto es el upgrade y la actualización de cómo viene el juicio. Hasta acá viene el juicio, sí. Buford, sospechado de ser socio de los eskenazi, la demanda es contra el Estado argentino, tiene que ver con que no cobró el grupo Petersen un resarcimiento por haber sido expropiado, una compañía por la que no puso un peso en entrar. En este marco la Argentina dice, no solo no pusieron un peso, sino que se asociaron con estos. Claro. Y lo que pide Buford pide que se active esto que es la cláusula Discovery, que es sin fallo, porque no hay fallo, acá no, la jueza no está diciendo si fue correcta o no la expropiación de los eskenazi, si Buford tiene o no, es ante la posibilidad de un fallo adverso, cómo se le va a cobrar a este país. Y ahí se activa lo que se llama el Discovery, que es que el Tribunal de Nueva York puede hacer un relevamiento de los activos de la Argentina para decir, bueno, en el caso que tengas que cobrar, lo vas a cobrar de acá, tipo, te vas a llevar la fragata Libertad. Un ejemplo de cómo en el Discovery aparecen estos activos. Entonces Buford le dice, ojo, porque yo lo que quiero es YPF. Buford lo que quiere es YPF. Sabe lo que quiere. A mí no me venga con fragata, yo quiero. Claro, a mí no me vengas con ninguna fragata, lo que yo quiero es YPF. Y Loreta dice, no, pero ya esto ya lo superamos. YPF. Pero tengo un hermoso PH en Villa Ballester. Sí, vista al frente. ¿Viste? Claro. Sí, obvio. Esto da cuenta que la Argentina no tiene activos confiscables. Digo, esto lo que muestra es que Argentina no tiene activos confiscables porque Buford le dice, a mí no me interesa nada de lo que descubras. Discovery es descubrir, ¿no? No me interesa nada de los activos que puedas llegar a encontrar para darme a mí la seguridad de que voy a cobrar, porque una vez más te repito, lo que yo quiero es YPF. Que no es ni lento ni perezoso. Digo, es vaca muerta. YPF hoy representa vaca muerta, una cuenca sumamente codiciada en un marco de que el gas es el insumo crítico demandado a escala planetaria y es la segunda reserva del mundo. Entonces, la instancia que viene ahora es que Argentina tiene que demostrar que YPF no es parte del Estado argentino y esta es la figura del alter ego, ¿no? Entonces, lo que dice Buford es, YPF es un alter ego del Estado, funciona en tándem, responde a las directivas del Banco Central y entonces la Argentina tiene que demostrar que YPF, lejos de eso, es un actor del sector privado con una mayoría de participación estatal para justamente volver a correrse de la esfera de posibilidades de ser apropiados sus activos. Sí. ¿Cómo entra ahí el Banco Central? Porque leí que como que el alter ego era eso, YPF y el Banco Central, para sacar activos. Básicamente tiene que ver con la relación. Ahí podemos remontarnos directamente a un episodio que pasó el año pasado para demostrar básicamente esta relación. El año pasado, ante por supuesto un contexto de escasez relativa de divisas, que es el signo de la economía política argentina, Sí. gestión de Sergio Massa, estas empresas, digo, no solo YPF, también los gobiernos provinciales tienen cuentas en el exterior en dólares. YPF también, digo, YPF exporta crudo, medanito de vaca muerta y como toda empresa, bueno, tiene sus ganancias, sus utilidades y tiene cuentas en el exterior. Digo, y esto es reconocido, no solo YPF, también los gobiernos, digo, remontémonos a Néstor Kirchner que llevó la plata afuera. Famoso. Sí, las regalías petroleras. Entonces, Massa, también tienen importaciones, las empresas y las provincias también tienen que importar, entonces Massa le decía a los gobiernos provinciales y también a YPF, no me vengas a pedir los dólares del central, usá los que tenés en tu cuenta afuera. En esa discusión queda demostrado que YPF no es un alter ego del Banco Central, definitivamente. ¿Por qué? Justamente porque le estaban imposibilitando el acceso a los dólares del central. Digo, ahí ya tenés... hago un llamado a la solidaridad a la defensa argentina, si me está escuchando, puede recordarle a la jueza Loreta Presca este episodio para demostrar que no, que lejos de eso. Y lejos de eso también hay que decir que desde la gestión de Miguel Galucho,
tras la expropiación de la compañía, YPF se caracteriza por tener un management 100% empresarial, a diferencia de lo que uno podría ver de Pemex, por ejemplo, la compañía mexicana, o de PDVSA, que sí funcionan, digo, y eso tiene que ver básicamente con los activos del Tesoro. Digo, ni México ni Venezuela tienen política monetaria. Esto básicamente por la configuración y la conformación de sus bancos centrales, muchos más parecidos a los bancos centrales independientes y autónomos del mundo. Con lo cual, no teniendo el financiamiento del Banco Central, apelan a las cajas de la petrolera. Pemex financia al gobierno mexicano. No es el caso de YPF. No es el caso de YPF. Con lo cual, digo, posibilidades que tiene Buford de demostrar que YPF funciona como alter ego de Banco Central, pocas o nulas, y esto depende en todo caso de la capacidad estratégica que pueda tener la defensa de la Argentina, sí, hoy a cargo de la Procuración, ¿no? Sí. Que es Rodolfo Barra. Ahora, y también hay otros factores que la justicia de Nueva York no suele ser muy favorable a nuestros intereses. En este juicio, Loreta Presca viene teniendo situaciones de un lado y del otro. Viene tirando para un lado y viene tirando para el otro. Chance. Digo, no, es que básicamente, digo, sí puede caer el juicio sobre el Estado argentino, muy difícilmente pueda caer sobre YPF. Sobre el Estado argentino, sí, acá hay un antecedente, que es el fallo en contra de la justicia británica, en este mismo sentido, que le concede a Buford decir que en efecto la expropiación del grupo Eskenazi estuvo mal hecha y que habría que haberlo resarcido económicamente tal cual se le hizo a Repsol. Bueno, son lecturas, digo, también es muy difícil de explicar para el gobierno argentino decir, bueno, le dimos la empresa a Eskenazi, llave en mano, sin pedirle nada a cambio. Entonces, digo, en estos vacíos es posible que el Estado argentino quede en algún tipo en el centro de la tormenta como viene estando. Ahora bien, andá a sacarle al Estado argentino 16.000 palos verdes. Una vez más, si no tenés YPF, te queda la Fragata Libertad. Te queda la Fragata Libertad. O el PH de banco. O una bolsita de caramelo Sus. Ustedes definen. Ni el Banco Nación, ¿no? Porque ahí peleate con Palazzo. O sea, ahora estamos que la justicia de Nueva York le pide al gobierno argentino que demuestre que YPF no es un alter ego del Banco Central, fácilmente después tomará una resolución más adelante. Le falta muchísimo. Plazos, sí, le falta mucho a este juicio, y no se la ve a Loreta Presca con mucha voluntad de quedar bajo observación por cualquiera de los fallos que puede emitir.